Bendiciones, Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que están conectados. La bendición de Dios sea sobre su vida. Es un gozo llevar la palabra de Dios y poder compartir en esta hermosa hora esa poderosa palabra, y a todos ustedes que cada día nos frecuentan a través del programa La Palabra de la Cruz aquí en Radio Jiré. La bendición de Dios esté sobre sus vidas. El día de hoy hemos llegado a un estudio bíblico profundo y estamos en el estudio de la primera carta del apóstol Juan. Hemos llegado al capítulo 2, versículo 3 hacia el 8, y vamos a leer la escritura honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Hermanos, no os es escrito mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra en esta hermosa hora, Señor. Bendícenos a través de tu poderosa palabra. Ministra nuestras vidas, ministra los corazones de todas aquellas personas que están conectadas a las diferentes áreas y plataformas digitales a través del internet, de en vivo, a la radio. Bendiga sus vidas, Señor, ahí en sus hogares. Que la presencia suya y su Espíritu Santo sea ministrando sus corazones. Los que se encuentran abatidos, tristes, con enfermedades, no sé más qué dificultades estén atravesando, Señor, yo oro para que tu palabra transforme y cambie sus vidas, Señor. La bonanza, la paz, la respuesta a sus oraciones, Señor, según tu voluntad, sean, Padre, sobre sus vidas. Bendícenos a través de tu palabra en esta hermosa hora. Y ministranos, Señor, que tu presencia repose sobre cada vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Continuamos hoy, estimado oyente, en nuestro recorrido por esta primera epístola del apóstol Juan. En nuestro estudio de esta epístola, estamos en el capítulo 2. Recordemos que en el capítulo 1 habíamos considerado la división de esta carta, donde tratábamos un tema de que Dios es luz y que esto abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2. Ahora bien, estamos en este segundo capítulo que continúa la idea comenzada en el capítulo anterior de la forma donde Dios nos trata como los hijos amados para tener una relación con Dios y un compañerismo con Dios. Hemos visto que podemos disfrutar de esa comunión con Dios viviendo en la luz, es decir, en la presencia de Dios. Lo segundo que debemos de hacer para mantener la comunión es confesar nuestros pecados al Señor Jesucristo. Cuando andábamos o vivimos en la luz, sabemos que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, pero también sabemos que en nuestras vidas hay imperfecciones. Así que quiero decir que la Escritura dice esta palabra: aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. El Señor perfecciona nuestra vida a medida que vamos avanzando, nos cambia, nos transforma, pero no estamos exentos del pecado. Así que quiero decirlo que Él nos moldea, porque Él es el alfarero y nos lleva a ese momento de llevarnos al torno para darnos el momento ideal y de ser la pieza de honra que el alfarero elaborará para transformar nuestras vidas. ¿Y cómo lo logramos? Es en el momento que acudimos a nuestro Señor Jesucristo y nosotros confesamos nuestra vida delante de Él, cualquier error, cualquier pecado, cualquier dificultad. Cuando muchos te señalan, como le pasó a aquella mujer adúltera, el Señor Jesucristo le dio la respuesta que aquella mujer encontraba, la liberó, la transformó, la cambió. Muchos la discriminaban.
incluso en ese momento estaban tomando uno de los temas más relevantes donde la ley decía de que ambos tenían que estar para ser juzgados. Pero aquel momento glorioso, el Señor llegó a mostrar su amor, su misericordia y a mostrar su justicia y equidad sobre la vida de aquella mujer, extendiendo su mano de poder y diciendo: el que no comete pecado, que arroje la primera piedra. Pero nadie pudo arrojar la piedra, porque yo te digo que quizás dentro de ese grupo de personas estaban acusando a aquella mujer injustamente. Incluso el que había adulterado ahí estaba entre ese grupo de personas. Y ahí el Señor libera a aquella mujer, la transforma, la cambia y le dice: mujer, ni yo te condeno también. Así que quiero decirle que no importa el pecado que usted haya cometido, nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, nos liberó de toda carga de pecado, de toda maldición. Ahora el apóstol Juan nos dice en este momento glorioso que el ministerio de Cristo está como un abogado. ¿Y el abogado qué es lo que hace? El abogado es llevar el caso, la dificultad, el problema, para ayudarte a salir de ese momento difícil que estás atravesando. En este tema, el día de hoy, vamos a avanzar y complementar lo que nos decía Primera de Juan 1:5, cuando el apóstol Juan dijo: este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del evangelio es el mensaje de la gracia, el mensaje de Dios, de transformación, de amor, de cambio, de perdón. Cuando muchos pueden señalarte, el Señor Jesucristo el día de hoy, el apóstol Juan nos lleva al momento glorioso de presentarlo como el abogado perfecto. Y quiero decirle que Él no nos cobra ningún centavo por caso que nos llegue a nuestra vida. ¿Usted puede caer de la gracia de Dios? Claro, puede caer si se descuida de la presencia de Dios y caer en un momento muy perturbador y muy lastimoso, a como le pasó al rey David. Pero el Señor está ahí, está para transformarte, para cambiarte. Aunque en el capítulo 2 de Juan nos dice esa palabra de poder, que Él no quiere que pequemos. Hijitos míos, dice, hijitos míos, que Él escribe estas cosas para que no pequéis. ¿Por qué? Porque en esa palabra dice que si hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, en esto sabemos que nosotros lo conocemos y guardamos sus mandamientos. Estamos llegando al momento de cómo tener la comunión los unos con los otros. En esta sección se extiende desde el versículo 14 hasta este mismo capítulo, el capítulo 2, versículo 3 hacia el 8. En primer lugar, tenemos que decir, este versículo no tiene nada que ver con la seguridad del creyente. Juan estaba hablando todo con una gran certeza y diciéndonos que como hijos de Dios formamos una familia, pero ¿cómo podemos tener la seguridad de que pertenecemos a la familia de Dios? El escritor nos está diciendo aquí en esta primera carta y nos dice con seguridad: la certeza proviene de obedecer sus mandamientos. Nadie puede darse a conocer de ser hijo de Dios si no vive una vida de obediencia. Así de que quiero decirle que cuando tenemos un hijo, vamos y lo inscribimos inmediatamente en el registro civil y este hijo lleva nuestra sangre, o si es un hijo adoptivo, tiene que registrarlo y cumplir con todo lo que está prescrito para una adopción. Asimismo, el Señor quiere darnos a conocer en esta hermosa hora a nuestras vidas, que para poder decir que somos hijos de Dios, tenemos que vivir una vida que guardamos sus mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados a una nación y en esos mandamientos todas las naciones civilizadas han basado sus leyes. Los 10 mandamientos son para los que aún no han sido salvados. Ahora Dios tiene algo para su propia familia, es decir, mandamiento para sus hijos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, en Gálatas capítulo 6 versículo 2 nos dice: sobrellevad lo uno las cargas a lo otro y cumplid así la ley de Cristo. En esta primera epístola a los tesalonicenses también Pablo le dice en el capítulo 4 versículo 2: el apóstol le dijo a la familia de Cristo: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús.
Algunos de estos mandamientos fueron mencionados también en este capítulo de Primera de Tesalonicenses. En ese último capítulo hemos contado unos 22 mandamientos. Y en nuestro programa anterior nosotros estuvimos hablando acerca del poder de la palabra en el último capítulo, o sea, el capítulo 5 de la carta de Tesalonicenses. Y en el versículo 17 el Señor nos dice a través de Pablo, orad sin cesar. En este momento nos menciona una actitud muy difícil de tomarla cada creyente y es la oración. Usted puede levantarse de sus rodillas y continuar aún en esa actitud de oración, guardando esa palabra en su vida y en su corazón. Así que debemos de obedecer sus mandamientos. No sentimos que podemos hacer todo lo que nos agrade, porque es muy pudiera decir difícil, pero a la vez complejo querer hacer. Y cuando el apóstol Pablo dice que a veces llega el momento que cuando queremos agradar a Dios, hacemos las cosas que no queremos hacer. Y dice, el que quiere o el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Ahí está esa palabra de la cual para cada cristiano no es fácil cumplirlo, pero de la mano del Espíritu de Dios podemos llegar hasta el final. Así que recomiendo esa palabra que Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol estaba diciendo lo importante que era conocer al Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos la certeza de que le conocemos? Estimados amigos y oyentes, hermanos que están conectados el día de hoy, quiero decirle de que se cree con gran seguridad, porque cada creyente, su fe está fundamentada en el Señor Jesucristo, en la roca. Ahí está su casa, en la roca que es Cristo. No podemos saber si somos hijos de Dios si no le obedecemos. Si no obedecemos a Dios, no podemos decir somos hijos de Dios. Así como le decía, su nombre tiene que estar inscrito en el libro de la vida, así como cuando inscribe sus hijos en el registro civil y usted dice, este es mi hijo, ya sea un hijo legítimo o un hijo en adopción. Ahora el apóstol Juan nos sigue diciendo en este versículo 4 de este segundo capítulo, el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Muchas personas hoy en día podrían estar conectados con el dicho que dice yo creo en Jesús. Yo sé que Él es mi Padre, pero la verdad está viviendo una vida agradable delante del Señor, le ha reconocido, confiesa sus debilidades, sus pecados y hace arrepentimiento continuo, de lo cual el Señor nos llama delante de Él cada día que estemos a cuenta. ¿Lo está haciendo? Si usted lo está haciendo, pues verdaderamente quiero decirle de que es ese hijo que está ahí delante de su Padre y está reconocido delante de Dios mismo porque es el hijo obediente, es el hijo esforzado, es el hijo que depende totalmente de su Padre. Y esto es lo que nos enseña la Escritura el día de hoy, de que si guardamos sus mandamientos, entonces sí seremos sus hijos. No será solo porque lo decimos con nuestras palabras. Ahora, la palabra que Juan nos comienza a decir en esta escritura nos lleva a un lado positivo. Nosotros conocemos a través de la experiencia en contraste con el conocimiento esotérico de los gnósticos. De aquí, el apóstol Juan presentó el lado negativo que tenían estas personas en el año que él escribe esta carta, y cuando el apóstol Juan está escribiendo esta poderosa carta es entre el año 85 y 95 después de Cristo, del primer siglo de la iglesia cristiana. Ahí él está diciendo la desobediencia a Cristo es una prueba de que lo conocemos. Así que muchas veces dice alguna persona, en esta vida de pecado que yo estoy, dice, no estoy agradable delante del Señor. Otros dicen, no me reconcilio ahorita, ¿sabes por qué? Porque no quiero jugar con Dios. Así que muchas de las personas que a lo largo de este tiempo me he encontrado y le he consultado y pedido su sugerencia o opinión acerca de qué y cómo andar en el camino del evangelio, o si ellos están listos para regresar al Señor Jesús, me han comentado
diciendo, no estoy listo para regresar nuevamente al camino del evangelio. Así que el apóstol nos sigue diciendo, el lado de la desobediencia a Cristo es una prueba de que conocemos a Cristo, pero no estamos listos para obedecerle. La desobediencia a Cristo por parte de un cristiano profesante equivale a ser mentiroso. En otras palabras, su vida es una mentira. Hay muchas personas que dicen ser hijos de Dios, pero realmente lo son. Una cosa es decir que usted es hijo de Dios y otra diferente a ser un poseedor de la vida eterna o que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Como creer que tales personas han pasado por la experiencia de la regeneración. El apóstol Juan nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, acerca de Nicodemo. Nicodemo al comienzo quiere impresionar a nuestro Señor Jesucristo y dar a conocer esa palabra de la cual él creía sabérsela toda. Pero llega el Señor y le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú que eres un rabino, conocedor de la ley, ¿vienes a mí a preguntarme? Ahí llega el momento cuando Nicodemo, Jesús le está diciendo, Nicodemo, de todo lo que has dicho y lo sabes, ¿por qué es tanta la duda profunda que hay en tu vida? Es porque necesitas a Dios. Así que él le dice, sabemos que tú eres maestro, eres rabí que provienes de Dios. Ahí él comienza a rendirse delante de Dios y a decir, necesito vivir esa vida de obediencia y ser reconocido como un hijo de Dios. Porque en su ley él no había podido comprender todo lo que Dios había hablado a su vida. Él conocía la palabra, pero no había sido cambiado. Él conocía la palabra, pero no había sido regenerado. Él conocía la palabra, pero Dios mismo no se le había revelado a su vida. Ahora reiteramos que Juan no estaba refiriéndose a los mandamientos dados en el Antiguo Testamento a través de Yahweh a Moisés, sino que el apóstol estaba hablando de los mandamientos que nosotros no estamos hablando en cuanto a los mandamientos que Cristo dio a la iglesia. Y si un hijo de Dios no siente amor para esos mandamientos, él se encuentra en hiel de amargura y en prisión de maldad, como dice la Escritura, en el capítulo 8, versículo 23 del libro de Hechos. Cuando el Señor Jesucristo se encontraba aquí en la tierra, le dijo el Padre, yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cómo podemos leer en Juan 8:29? Nosotros sinceramente no podemos decir esto, pero sí podemos afirmar que deseamos agradar y dedicar nuestras vidas con el fin de servir a Dios. Aunque muchas veces tropezamos, caemos, tenemos siempre algún deseo de complacerle. Aunque como nos dice Juan en el capítulo 3, versículo 36, es cierto que el que cree en el Hijo tiene la vida. Esa persona confirma su fe cuando en su corazón sabe que quiere cumplir la voluntad de Dios. El ser humano natural nunca quiere hacer la voluntad de Dios. Realmente las personas podrían decir, cada vez que quiero levantarme vuelvo a caer. Y muchos pueden decir también, me es difícil sostenerme. Estar en el evangelio no es, dicen algunos, para personas blandengues, sino para personas que tienen una actitud. Y no quiero estar jugando con Dios. Esta es la versión que muchas personas tienen, pero la verdad es que en la raíz más profunda de su alma y su corazón no quieren un compromiso con Dios, porque no están preparados a dejar su vida, su mundo, sus placeres, de los cuales es renunciar al mundo. Y cuando renuncias al mundo, le das una espalda al mundo y te convierte en aquel hijo de luz que sigue a su maestro. Pero la verdad es así. El enemigo engaña a muchas personas en los placeres, en los vicios, en las cosas de este mundo, arrastrándole a la oscuridad y privándole de una vida eterna y del gozo de la salvación. Mas aquellos que rechazan al mundo, rechazan la oscuridad, rechazan el pecado, Dios abre una puerta llamada la puerta estrecha, donde muchos pueden entrar por ahí, pero son pocos los que entran a diario. Muchos van por la puerta ancha, nos dice la palabra del evangelio, y le dan la espalda a la puerta estrecha que conduce al camino de la vida eterna. Esta palabra que nos da a conocer ahora el apóstol Juan es que la palabra es la expresión de la voluntad de Dios, ya sea en los mandamientos, en otras secciones de la Biblia. En la palabra de Dios usted tiene la revelación completa acerca
de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos seamos salvos, todos seamos transformados, todos seamos cambiados, todos estemos un día descansando en esa morada eterna. Pero el hombre elige el día de hoy la salvación o elige la condenación. Dios le ha dado libre albedrío a todos los hombres, mujeres sobre esta tierra. Y Eclesiastés nos marca un texto bíblico de que dice que todo es en vida. Para el hombre y para la mujer acercarse y arreglar su vida es en vida. Ya la persona cuando pasa al momento de partir de esta tierra y deja de existir en esta tierra, ha llegado al momento que si eligió a Cristo y rehusó al pecado y su arrepentimiento, pues está el momento glorioso de su salvación. Pero todos comprendemos que si en su vida hubieron placeres, no hubo arrepentimiento y murió en esa vida de decadencia, de pecado, pues bien sabemos que en esta vida eligió el camino que opta a la condenación eterna. Es doloroso decirlo, pero la palabra registra y Dios habla a nuestras vidas para que aquel día que estemos delante de Él como juez, en ese momento glorioso, Dios mismo dirá, en la tierra tuviste oportunidades y le diste la espalda a aquellos que te predicaban. En la tierra tuviste oportunidad y no quisiste arreglar tu vida. Entonces tú elegiste el camino de la puerta ancha porque era más fácil caminar y rehusaste y me diste la espalda. Ahora Él está como juez. Ya no va a ser el abogado del cual nos está diciendo esta carta de Primera de Juan capítulo 2, donde nos dice, hijito mío, no pequéis. Él nos dice, ¿por qué nos dice no pequéis? Porque el pecado trae condenación eterna a la vida de los hombres, a la vida de las mujeres. Amados amigos, hermanos, en esta hermosa hora Dios habla a nuestros corazones. Ahora el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el capítulo 14, versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí entre ambas expresiones del Señor? La actitud y la forma que debe manifestar un hijo es ese momento del cual queremos obedecer, no solo a los mandamientos de Dios, sino también la de querer llegar lo más lejos posible en obediencia a la palabra de Dios para llegar al momento glorioso de esa mansión gloriosa que ha prometido a todos aquellos que permanecen hasta el final. ¿Quiere complacer a su Padre en todo lo que haga? A veces tenemos la impresión que muchas personas quieren vivir como los que no son salvos con la mayor medida que sea posible. Y algunos dicen, al final nos arreglamos, pero la verdad, amigo y hermano, todo es en vida. Al final hay dos caminos, uno a la vida eterna y el otro a la condenación eterna. Así que quiero hacer esta pregunta apropiada y correcta. ¿Qué puedo hacer para complacer a mi Padre Celestial? Es que el genuino Hijo de Dios quiere agradar a su Padre en todo, antes que intentar vivir una vida simplemente en los mismos límites permisibles. Hay cristianos que en nuestros tiempos se esfuerzan por ser tolerantes, por tener miras amplias, y entonces critican a otros porque llevan el evangelio de una forma de la cual han renunciado totalmente al pecado. Esperamos, estimado oyente, de que usted esté en ese nivel del cual se guarde para Dios y no cuestione la palabra, porque Dios en su palabra nos manda a guardarnos del pecado, a alejarnos del pecado, a no ser amigos del mundo, porque todo aquel, dice Santiago, que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Así que para poder habitar en una comunión y disfrutar esa comunión y compañerismo con Dios, debemos de guardar sus mandamientos. El que guarda los mandamientos ama su palabra. Pensamos que muchas personas al oír hablar de esta palabra llamado pecado, que el capítulo 6 de Romanos nos da a conocer esa palabra. El pecado es la consecuencia
En el principio, Adán y Eva pecaron y toda la humanidad quedó sumergida en el pecado. Pero en el principio, antes del principio, estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la unión de esta Trinidad y la deidad, en el principio, el plan de Dios eterno sobre la humanidad vino y tantos años, tantos siglos, los profetas, los patriarcas, todos ellos complementaron la predicción de la palabra, la llegada del Mesías al Nuevo Testamento. Él existía en el principio, la misión de nuestro Señor Jesucristo, la misión del Padre, el proyecto eterno, venir, habitar entre esta humanidad, ser el servidor, el siervo humilde, humillarse, dejar su trono de gloria, sufrir, vivir entre nosotros, ver la situación de que el hombre y la mujer vivían en una pobreza, en una decadencia espiritual, el ofrecer salvación, liberación. Su ministerio fue amplio sobre esta tierra y eso quiero complementarlo a través de la palabra de Isaías 61 y de Lucas 4:18, donde la palabra nos da a conocer ese momento glorioso. Nuestro Señor Jesucristo dejó su trono de gloria, su misión y su visión en el principio es la salvación de la humanidad. Aunque han pasado muchos siglos y en todos estos 20 siglos de los cuales podemos experimentar desde la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podemos seguir experimentando de que su sangre está lavando y limpiando los pecados y la vida de cada hombre y de cada mujer. Así que la sangre de Cristo sigue rescatando y salvando a todo aquel que con su boca confiesa a Jesús como su Señor. Pensamos muchas veces que cuando estás en el pecado puedes decir tan malo soy, y muchos dicen estoy tan malo que soy un hijo del diablo, dicen algunos. Y esta es la palabra, porque viven en una vida sumergida de pecado y dicen así: creo que soy tan malo que el Señor, dice, no me perdonará. Y es que estoy en una vida tan terrible y he hecho pecados de los cuales no sé si Dios perdonará. Pero quiero decirle, la palabra nos dice de que existe un abogado delante del Padre y es Jesucristo, el Hijo de Dios, para perdonarle, para lavarle, para limpiarle, para restaurarle, para sanar su vida. Quizás se fue al pecado como aquel hijo pródigo que se fue a la posilga del cerdo y quería comer de eso que había allí, pero él se acordó de que tenía un padre, que su padre amaba a su siervo y de que él estaba en ese lugar sufriendo porque él había aborrecido la corrección de su padre y estar bajo su tutoría. Entonces él se acordó y dijo: pues es momento que yo regrese donde mi padre y le diga de que me tome como uno de sus siervos, que ya no quiero ser su hijo. Pero esto no fue así. El amor del padre fue tan grande que regresó nuevamente el hijo y pidió, pero el padre le estaba esperando. Y tal parece la casa de este padre estaba en un lugar alto, como nos dice esa parábola del hijo pródigo, y le visualizó a lo lejos, o no sé si es que este padre todos los días estaba anhelando que su hijo regresara. Llegó el momento de que él lo miró a lo lejos y allá venía uno que él dijo: ese es mi hijo, porque el padre conoce a sus hijos y no importa dónde hayas caído, la sangre de Cristo te alcanzará y te sacará de ese hoyo de pecado cuando tú reconoces de que necesitas a Cristo para volver a levantarte y restaurarte y volver a llegar a ese nivel en el cual estaba. Así que el hijo pródigo no es tanto del pecado de él, sino que es el amor del padre que perdonó a este muchacho llamado el hijo pródigo y regresó a aquel lugar, a un momento glorioso donde el padre muestra su amor, le tomó como hijo, le puso vestido nuevo, le puso anillo, hizo un gran banquete y una gran fiesta porque dice: este es mi hijo que se había perdido, pero ha regresado. Ahora, en todo esto que hemos estado hablando acerca de, estimado oyente, de este versículo 5 de la carta de Primera de Juan, capítulo 2, en este capítulo muy importante leemos algo nuevamente, pero
En otra versión de la palabra o de la Biblia que dice, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Cuando ese amor de Dios se perfecciona, como dice la primera versión, o se manifiesta, como dice esta última versión, significa que usted ya ha rebasado los mandamientos y usted desea simplemente agradar a Dios. Sugerimos que usted haga un inventario de sí mismo. ¿Cómo está delante de Dios? ¿Cuál es su actitud en cuanto a su pecado? ¿Le molesta a usted el pecado? ¿Quiebra su comunión y compañerismo con el Padre Celestial? ¿Le impulsa a clamar en la noche diciendo, oh Dios mío, me he equivocado, he cometido una mala acción y quiero confesar el mal que he hecho? ¿Hace arrepentimiento o se confiesa delante de Dios cuando ha fallado? ¿Acaso usted le dirá, quiero tener una relación nuevamente, Señor, contigo? En base a esta confesión que podemos hacerle, creo que el Señor restaurará su vida, su relación, su compañerismo y comenzará a disfrutar en su corazón acerca de esa certera salvación que Dios mismo nos ofrece. Ahora vamos a continuar en la lectura del versículo 6 de este capítulo 2. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. O sea, que el Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Nosotros no podemos hacer todo lo que el Señor Jesucristo hizo, ni ser como Él era, pero si preparamos nuestros corazones para realizar la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿qué fue lo que el Señor Jesús puso como prioridad de su vida? Entonces, estaremos siguiendo desde nuestras limitaciones la forma de afrontar la vida que caracterizó al Señor. A veces oímos hablar mucho sobre la dedicación o el compromiso que se quiere decir en realidad con dedicar una vida a Cristo. Pues bien, veamos, ¿qué pensaba el apóstol sobre un pleno compromiso y dedicación? Consiste en amar a Cristo en todo el sentido de la palabra. Si usted realmente ama a Cristo, usted va a obedecer su palabra. En otras palabras, no podrá evitarlo. Todos deseamos complacer a la persona que amamos. No queremos ofenderle, sino que hacer lo que a él le agrada. Entonces, la pregunta de acá, de la cual se ha dedicado a Cristo, sino preguntarse ahora, ¿amo yo a Cristo? Ahora leamos este versículo 7 de este segundo capítulo de Primera de Juan. Hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Aquí se menciona un mandamiento muy importante. Y este mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio nos pregunta, ¿desde qué principio? Bueno, el principio en la primera carta de Juan es la encarnación de Cristo. Comenzó en Belén. Él nació en Belén, al norte, en Jerusalén, pero después se trasladó hacia la otra área que vivió en Nazaret. Ahí continuó el taller de un carpintero en 3 años de su ministerio público. El mandamiento que habéis tenido desde el principio fue el que el Señor les comunicó a sus apóstoles. Cuando estuvo con ellos en esta tierra, Él repitió varias ocasiones. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 13, 34 al 35 podemos leer esta palabra. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis uno a otro. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y en el mismo evangelio, en el capítulo 15, versículo 10 y 12 leemos, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento. Oh, santo es el nombre del Señor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En otras palabras, Juan está diciendo, el antiguo mandamiento es el que os
estoy comunicando ahora. Fue lo mismo que el Señor Jesús dijo cuando enseñó aquí en la tierra. Y después el apóstol Juan nos continúa diciendo en el versículo 8. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Qué poderosa esa palabra, la luz verdadera ya alumbra. ¿Quién es la luz? La luz es Cristo Jesús. La luz, dice la palabra, una lámpara no se pone debajo de algo que está oculto, sino que se pone en lo alto para que alumbre. Así que Cristo, la llegada de Cristo es de cambio, es de transformación, es de restauración en la vida. La luz del Evangelio transforma la vida y los corazones de muchos hombres y de todas las personas que se dejan cambiar por él. ¿Está alguno pasando tribulaciones? Clame a Cristo. ¿Está alguno en alguna adicción al vicio? Clame a Cristo, el Señor le ayudará. ¿Está alguien hundido en el pecado, en el alcohol, en la droga, en el adulterio, en la fornicación? Quiero decirle, clame a Cristo y Él le va a sacar, le va a contestar, le va a dar respuesta. ¿Usted quiere mejorar su vida? Pues dígale al Señor, te necesito, cambia mi vida, transfórmame, dame una respuesta, ya no quiero seguir viviendo esta vida. El Espíritu de Dios te ayudará. Si tú lo haces de todo corazón, Él estará allí para ayudarte y cambiarte. Ahora quiero seguir en esta lectura de la palabra. Y en este versículo 8 nos sigue diciendo, y la luz verdadera ya alumbra. Ahora, porque en este hay un nuevo mandamiento para los creyentes. Y esta palabra es porque los creyentes deben de ser regenerados y ahí mora el Espíritu Santo. Y el mandamiento que fue dado del otro lado de la cruz, antes de la venida del Espíritu Santo, desde ese lado, desde esa perspectiva, es nuevo. Los creyentes tienen que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios muchas veces no es fácil hacerla. Es difícil amar como la Biblia dice, y perdonar a tus enemigos. Hacer el bien a tus amigos es fácil, pero hacer el bien que manda nuestro Señor Jesucristo sobre nuestros enemigos y aquellos que nos aborrecen no es fácil. Así de que Él nos manda a hacer el bien sobre los enemigos, no sobre nuestros amigos. Y es lo más duro, que si verdaderamente somos los discípulos de Cristo, lo vamos a hacer. Pero si no somos esos discípulos obedientes y que guardamos el mandamiento, pues no estaremos entonces en la voluntad de Dios. Los creyentes tienen que hacer la voluntad de Dios y vivir bajo su voluntad y amarle. Este sentimiento identifica a un creyente. Un creyente es alguien que se deleita, que disfruta cumpliendo la voluntad de Dios, porque como dice en este versículo 8, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El creyente tendría que ser capaz de discernir qué estoy haciendo mejor delante de Dios. ¿Estoy viviendo una vida agradable o simplemente solo estoy pronunciando soy creyente, pero la verdad que está lejos de ser creyente en el Señor? Así que lo sigue diciendo esa palabra y esta debería de ser la experiencia de cada hijo de Dios. Cada día deberíamos estar creciendo y que deberíamos de estudiar la palabra. La palabra está escrita, está revelada. Oh, santo es el nombre de Dios. Revelada es una palabra viviente. El Señor Jesucristo es el pan de vida y el agua de vida. Si nos alimentamos de Él, no podremos saciar nuestra hambre espiritual. Si nosotros nos alimentamos de Cristo, sí vamos a saciar nuestra hambre espiritual. ¿Por qué? Porque Él es pan, Él es agua, Él es vida. Pues cuando la palabra nos dice que Él va a ese momento de presentarse frente a la tumba de su amigo llamado Lázaro, Él dice, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Y aquel que esté muerto y cree en mí, tendrá vida y vida eterna. Ahí está esa palabra que la recordamos mucho porque el Señor cada día habla a nuestros corazones para que vivamos una vida de cambio y transformación.
Ahora puedo recordar esta última palabra porque ya vámonos acercando a este momento de finalizar este hermoso programa y dando gracias a Dios por compartir su palabra. Hemos dicho en muchas ocasiones que uno de los problemas más grandes de los cristianos en la actualidad es que están tratando de seguir algunas sencillas reglas y actúan como si estuvieran programados, pero la palabra dice que en consecuencia ellos creen obedecer reglas de hombre, pero lo que deben de hacer es someterse a la palabra y vivir una vida de obediencia. No porque te lo dicen los hombres, sino porque lo dice la Biblia. Ahí está la palabra. Si usted es hijo de Dios, tiene una naturaleza nueva. Aunque aunque tenga una vieja naturaleza en la cual está o ya se volvió una persona más adulta, de más edad, un anciano, pero si usted tiene en su vida al Señor, tiene una naturaleza nueva. Ahora quiero decirle que el apóstol Pablo dice en Romanos 7:18, pero su nueva naturaleza desea cumplir la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es querer agradar a Dios. Al final de todo este capítulo 2, versículo 8 de Primera de Juan, dice que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Al mirar hoy a nuestro alrededor podemos ver que la oscuridad espiritual todavía no se ha desvanecido. La ignorancia está presente. Las personas hoy quieren vivir en su comodidad y creer más a la palabra de mentira. Los tiempos han cambiado, el caos y el desorden quiere imponerse como algo normal, pero la verdad que quiero decirle, Jesucristo está a través de su palabra en el capítulo 1 de Juan, nos dice que Él es el principio, Él es el verbo, Él es la palabra y que por la palabra suceden las cosas. Dios es cambio, es regeneración, es orientación, dirección y renueva cada vez nuestras vidas. Cuando nuestro conocimiento es transformado por Dios, existe esa persona de la deidad, el Espíritu de Dios renovando nuestro interior, nuestro pensamiento, nuestra vida, para vivir una vida consagrada a nuestro Padre Celestial. Amados hermanos y amigos, muchas veces el príncipe de este mundo quiere someter a la ignorancia a muchas personas y a la esclavitud del pecado, pero el Hijo de Dios, el abogado, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para lavarte y limpiarte de todo pecado, Él te ha hecho libre. Juan 8:32 al 36. Si verdaderamente crees en el Hijo de Dios, verdaderamente vas a ser libre. Así que te invito a que creas en Dios. Has pecado, has fallado, has caído. Quiero decirte que ahí está el Hijo de Dios para perdonarte, para transformarte, para restaurarte. Así que en nuestro próximo programa vamos a seguir estudiando los siguientes versículos de este capítulo 2. Te invito a seguir estudiando este capítulo 2 de la primera carta de Juan. Y quisiéramos seguir contando con su compañía y participación en este estudio en el próximo programa. Así que el día de hoy nos quedamos acá hasta el versículo 8. Y estamos familiarizándonos con esta primera carta del apóstol Juan. De esta manera podemos alcanzar una mayor comprensión a través de la lectura de la Biblia. Así que en este emocionante viaje del estudio bíblico de la carta de Primera de Juan, te invito en nuestro próximo programa en el cual podemos aprender cada día más de la Biblia. Bendiciones, amados amigos y hermanos. Será en nuestro próximo programa, el programa La Palabra de la Cruz. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, la evangelista Kenia Judith Gutiérrez. La bendición del Señor sea sobre ustedes. Vamos orando y nos vamos despidiendo. Amado Padre, te damos gloria, te damos honra en esta hermosa hora. Bendice la vida de cada hombre, de cada mujer, Señor.
Oro por aquellos que han caído de tu gracia, Señor amado. Quizás allí donde se encuentra, ellos puedan levantar su mano derecha y reconciliarse contigo y reconocer que muchas veces han fallado, han caído y que necesitan ser restaurados. Cuando nosotros clamamos al Hijo de Dios, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida a traernos reflexión y a decir no al pecado. Cuando te has cansado de tanto pecado, te has cansado de tantas dificultades, ahí está el Hijo de Dios para restaurarte, para perdonarte, para que hagas arrepentimiento y te apartes de tu pecado. Oh Señor, oro en el nombre de Jesús. Si hay alguno que se reconcilie en esta hora, oro, Padre, para que le inscribas en el libro de la vida. Le perdones, Señor, sus pecados, sus rebeliones, sus iniquidades, Señor. Arrojes al fondo de la mar todo esto y no te acuerdes. Que renueves su fuerza, su mente, su corazón y pueda avanzar diciendo no al pecado y convertirse en ese hijo con una aprobación genuina delante de ti, Señor, y delante de los hombres. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el poder, Señor, al que es, al que era, al que ha de venir. Oh Dios mío, tú eres digno, eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Aviva nuestras vidas, aviva nuestros corazones. Quédate en la vida de cada hombre y cada mujer creyente, aún en aquellos que son amigos, que escuchan la palabra de la cruz, Señor amado, a través de este hermoso programa en la radio, Señor. Sean bendecidos, sean cambiados, sean restaurados, Señor. Oh Dios mío, manifiesta tu poder, tu bendición, Señor. Caiga sobre sus vidas el fuego de tu espíritu, transformando sus mentes, sus corazones, sus vidas, sus hogares, sus familias, Señor. Oro, Padre, para que tu poder se manifieste de una forma extraordinaria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tu gloria y tu poder repose sobre cada hombre y cada mujer. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición de nuestro Señor Jesucristo repose sobre su vida. Bendiciones. Dios les bendiga.